Para la salida de material a desguace o destrucción vamos a utilizar la transacción MIGO. Para esto, antes de hacer la salida, vamos a revisar el stock que actualmente tenemos de nuestro material. Para eso vamos a utilizar la transacción MMBE, ya sea que la digitemos directamente en nuestro campo de comando o mediante el menú SAP. Vamos a seguir la ruta hacia logística, gestión de materiales, gestión de stock, entorno, stock, y entraríamos al resumen de stock. Aquí vamos a colocar el material que vamos a hacerle la consulta. Nos vamos al icono de ejecutar y si observan ya nos está dando el resumen de stock que tenemos actualmente de nuestro material. Vamos a utilizar para nuestro ejemplo el lote 74. Vamos a hacer la operación de la salida del material para la destrucción. Vamos a generar un nuevo modo y vamos a entrar a nuestra transacción MIGO, o bien vamos a seguir en el menú SAP la ruta hacia logística, gestión de materiales, gestión de stock, movimiento de mercancía, y entraríamos a movimiento de mercancías. Una vez que ya nos encontremos en la pantalla principal, vamos a indicarle que vamos a hacer una salida de mercancía. Aquí la referencia del documento va a ser como otros, y la clase de movimiento que vamos a utilizar es un 551, que es la salida de mercancía para desguace. Ahora bien, vamos a indicarle aquí en la pestaña de material el número del material que vamos a darle salida. La cantidad vamos a indicarle que serían 50 piezas. El centro va a ser el 1014 y sería del almacén de metales. El lote vamos a indicarle que sería el lote 74 y le vamos a hacer la imputación a un centro de costo. Una vez que ya tenemos la información, vamos a ir al icono de verificar y ya nos dice que el documento está ok. Vamos a contabilizar y ya nos ha generado un número de documento del material con el cual se está contabilizando. Vamos a regresar a la transacción MMBE para ver el movimiento que acabamos de realizar. Si observan, ahorita el material en el lote 74 tiene 75 piezas. Ahorita todavía no se actualiza porque ya teníamos abierto nuestra transacción y entonces todavía no se actualiza la información. Para esto vamos a irnos hacia el icono de actualizar o refrescar. Y si observan, del lote 74 que teníamos 75 piezas, como dimos una salida para destrucción, ahora únicamente nos están quedando 25 de las 75 piezas que tenía anteriormente el material. Si por algún motivo necesitan hacer algún reverso o la anulación de esta salida de mercancía para destrucción, lo podemos hacer también por la transacción MIGO. Aquí la diferencia es que la clase de documento va a ser una anulación y va a ser con referencia a un documento de material. Si observan, es el documento con el cual dimos la salida de la mercancía. Ahora lo estamos tomando como documento de referencia. Le damos enter y ya nos manda la información que capturamos en la salida de la mercancía. Y si observan, el tipo de movimiento con el que estamos trabajando es con el 552, ya que es una anulación de la salida de material para destrucción. Verificamos que ya tenemos la información. Vamos a darle un check en la posición de OK. Verificamos. Le damos enter, ya que solamente es un warning que nos está mandando, y nos vamos al icono de contabilizar. Ya nos indica el documento del material con el cual se está contabilizando
esta anulación. Si regresamos a nuestra transacción MMBE, vamos a dar ahorita en el clic de actualizar para que nos refresque nuestra información, y ahorita si observan en el lote 74 únicamente tenemos 25 piezas. Vamos a darle refrescar para que veamos el movimiento de anulación, y ahora el lote 74 ya no tiene 25, ya tiene los 75, ya que le dimos una anulación a la salida de mercancía que habíamos hecho para la destrucción.